El misterio de la menorá perdida. La menorá del templo no era solo un candelabro de oro. Según la Torá y el Zohar, representaba el flujo de la luz divina hacia el mundo. Pero, ¿qué ocurrió con ella después de la destrucción de Jerusalén? La menorá, la historia de la luz que ha acompañado a Israel a través de los siglos. Pocas piezas en la historia espiritual de la humanidad tienen una historia tan profunda, tan misteriosa y tan cargada de significado como la menorá de 7 brazos. No es simplemente un objeto religioso. Es un símbolo que atraviesa milenios de historia, desde el desierto del Sinaí hasta el Israel moderno, pasando por imperios, guerras, destrucciones y milagros. La menorá fue diseñada por orden directa de Dios, iluminó el tabernáculo en el desierto, brilló en el templo de Jerusalén, fue testigo de la rebelión de los macabeos, y finalmente, fue llevada como trofeo de guerra a Roma, por el Imperio Romano. Pero más allá de su historia material, la menorá representa algo mucho más profundo, la luz espiritual, que Dios entrega al mundo. Hoy vamos a recorrer la historia completa de la menorá. Su origen divino, su construcción, su significado espiritual, su recorrido a través de la historia y el misterio de su destino final. Antes de comenzar este recorrido histórico y espiritual, te invito a suscribirte al canal. Aquí, exploramos la historia bíblica, la Torá, la tradición judía, el Midrash, el Talmud y los textos místicos como el Zohar, para comprender mejor los símbolos y acontecimientos que han marcado la historia espiritual de la humanidad. Continuamos. El origen celestial de la menorá. La historia de la menorá comienza en el monte Sinaí. Después de sacar al pueblo de Israel de Egipto, Dios entrega a Moisés las instrucciones para construir el tabernáculo. En el libro del Éxodo, capítulos 25 al 27, Dios describe con detalle cómo debía construirse la menorá. Pero lo más importante es que Moisés no recibió simplemente instrucciones. Dios le mostró un modelo celestial. La Torá dice claramente: harás la menorá conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Esto significa que la menorá era una representación terrenal de una realidad espiritual. Según el Midrash, Moisés tuvo dificultades para comprender cómo debía construirse, porque su diseño era muy complejo. Entonces Dios le mostró una menorá hecha de fuego celestial. El Talmud explica que Moisés quedó sorprendido por la forma en que una sola pieza de oro podía transformarse en 7 brazos, con copas, botones y flores. Finalmente, según la tradición rabínica, Dios le dijo: arroja el oro al fuego. Y milagrosamente, la menorá se formó por sí misma. El artesano elegido. Dios escogió a un hombre especial para construir los objetos sagrados del tabernáculo. Su nombre era Bezalel. La Torá dice que Dios lo llenó de sabiduría, entendimiento y conocimiento. El Midrash agrega algo fascinante. Bezalel conocía las combinaciones de las letras con las que Dios creó el universo. Esto conecta con las enseñanzas del Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de la tradición mística judía. Por eso Bezalel podía construir el tabernáculo. No estaba simplemente fabricando objetos. Estaba reproduciendo en la tierra un modelo espiritual del cielo. La menorá en el tabernáculo. Durante los 40 años que Israel caminó por el desierto, la menorá se encontraba dentro del tabernáculo. Allí era encendida cada tarde por Aarón y los sacerdotes. El aceite debía ser aceite de oliva puro prensado. Pero lo curioso es que la menorá no estaba orientada para iluminar el santuario. Los sabios del Talmud explican que sus luces apuntaban hacia el centro. Esto simbolizaba que toda sabiduría converge hacia la presencia de Dios. La menorá en el templo de Jerusalén. Siglos después, el rey Salomón construyó el primer templo de Jerusalén. Según el libro de Primera Reyes, Salomón mandó hacer 10 menorot de oro para el templo. Esto simbolizaba la abundancia de la sabiduría divina. Pero el templo no duraría para siempre. En el año 586 antes de nuestra era, el imperio de Nabucodonosor II conquistó Jerusalén. Este evento es conocido como la destrucción del primer templo. Los babilonios saquearon el templo y llevaron sus tesoros a Babilonia. Entre esos tesoros estaban los utensilios sagrados del templo, incluyendo las menorot.
el regreso y el segundo templo. Décadas después, el rey persa Ciro el Grande permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Allí reconstruyeron el segundo templo de Jerusalén. Una nueva menorá fue colocada en el santuario, y durante siglos volvió a encenderse cada día. El milagro de los macabeos. En el siglo II antes de nuestra era, el rey griego Antíoco IV Epífanes profanó el templo y prohibió la práctica del judaísmo. Entonces surgió una rebelión liderada por Judá Macabeo y su familia. Cuando los judíos recuperaron el templo, encontraron solo una pequeña vasija de aceite puro. Ese aceite alcanzaba para un solo día. Pero ocurrió un milagro. La luz de la menorá permaneció encendida durante 8 días. Ese milagro dio origen a la fiesta de Hanukkah. Si este recorrido histórico te está ayudando a entender mejor la profundidad de los símbolos bíblicos, te invito nuevamente a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana exploramos historias, símbolos y enseñanzas que muchas veces no se explican con detalle. Continuamos. La conquista romana y el destino de la menorá. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano decidió sofocar definitivamente la rebelión judía. El general romano Tito sitió Jerusalén durante meses. La ciudad sufrió hambre, caos y destrucción. Finalmente, las legiones romanas lograron entrar al segundo templo. Los historiadores describen cómo los soldados romanos saquearon el santuario y se llevaron sus tesoros. Entre ellos estaba la menorá de oro del templo. Pero no se la llevaron simplemente como un objeto. Para los romanos, era un símbolo de victoria sobre el pueblo judío. La menorá fue llevada en un gran desfile triunfal en Roma. Ese momento quedó grabado en piedra en el arco de Tito, donde se puede ver claramente a los soldados romanos cargando la menorá. Después fue colocada en el Templo de la Paz en Roma, donde se exhibía como trofeo del imperio. Pero a partir de ese momento, su historia se vuelve incierta. Algunos historiadores creen que fue llevada a Constantinopla. Otros dicen que fue capturada por los vándalos y llevada al norte de África. Y otras teorías afirman que podría haber terminado oculta en los archivos del Vaticano. Hasta hoy, el destino final de la menorá sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. La menorá hoy. Aunque la menorá original desapareció de la historia, su símbolo sigue vivo. Hoy aparece en el escudo oficial del Estado de Israel. Y frente al Parlamento israelí, el Knesset, existe una enorme menorá de bronce que representa toda la historia del pueblo judío. La menorá y el alma humana. El Arizal enseñó algo aún más profundo. La menorá representa la estructura espiritual del alma humana. Los 7 brazos simbolizan las 7 cualidades espirituales que el ser humano debe perfeccionar. Cuando el sacerdote encendía la menorá en el tabernáculo, no era solamente una iluminación física. Era una activación espiritual que despertaba la luz divina en el mundo. Por eso el encendido debía hacerse con aceite de oliva puro. El aceite representa la sabiduría oculta de la Torá. El simbolismo del aceite. Según la Kabbalah, el aceite simboliza la dimensión más profunda del alma. El aceite siempre sube a la superficie. De la misma manera, la sabiduría espiritual siempre busca elevarse hacia la luz. Por eso la menorá se convirtió en el símbolo eterno de Israel. No representa poder político ni militar. Representa la misión espiritual de iluminar el mundo. Las teorías históricas sobre dónde podría estar hoy la menorá perdida. Después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70, el general romano Tito llevó la menorá a Roma. Este evento quedó grabado en el arco de Tito, donde se ve claramente a los soldados romanos cargando la menorá. A partir de ese momento comienzan los grandes misterios. Primera teoría. El Templo de la Paz en Roma. Muchos historiadores creen que la menorá fue colocada en el Templo de la Paz, construido por el emperador Vespasiano. Allí se exhibían los tesoros tomados de Jerusalén. Pero en el año 192, un gran incendio destruyó ese edificio. Después de ese incendio, la menorá desaparece de los registros históricos. Segunda teoría. Constantinopla. Algunos historiadores creen que los romanos trasladaron los tesoros sagrados a Constantinopla. Cuando el Imperio Romano se dividió,
muchos objetos valiosos fueron enviados al Imperio Romano de Oriente. Según esta teoría, la menorá podría haber estado en los palacios imperiales bizantinos durante siglos. Tercera teoría. Los vándalos. En el año 455, el rey vándalo Genserico saqueó Roma. Muchos historiadores creen que los vándalos se llevaron los tesoros del templo a Cartago, en el norte de África. Entre esos tesoros, podría haber estado la menorá. Décadas después, el general bizantino Belisario conquistó Cartago y recuperó esos tesoros. El historiador Procopio escribió que los objetos del templo judío fueron llevados a Constantinopla. Pero luego el emperador temió que esos objetos trajeran mala fortuna y ordenó enviarlos a Jerusalén. Desde ese momento, no se vuelve a mencionar la menorá en ningún registro histórico. Cuarta teoría. El Vaticano. Una teoría muy popular afirma que la menorá podría estar escondida en los archivos secretos del Vaticano. Sin embargo, no existe ninguna prueba histórica sólida de esto. La mayoría de los historiadores consideran esta teoría poco probable. Quinta teoría. Escondida en Jerusalén. Algunos rabinos y estudiosos creen que la menorá podría haber sido ocultada por sacerdotes judíos antes de la destrucción del templo. Según ciertas tradiciones, algunos tesoros del templo fueron escondidos en túneles bajo Jerusalén. Incluso, existen textos antiguos que hablan de tesoros sagrados ocultos, esperando la reconstrucción del tercer templo. El misterio que continúa. Hasta hoy, el destino final de la menorá sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Pero quizás su desaparición también tiene un significado espiritual. Según la tradición judía, la luz de la menorá no desapareció realmente. Esa luz continúa brillando en el estudio de la Torá, en las mitzvot y en la fe del pueblo de Israel. La menorá como mapa del flujo de la luz divina. Según la Kabbalah, antes de que existiera el universo, existía únicamente la luz infinita de Dios, llamada Ein Sof. Esa luz infinita no podía ser contenida por el mundo físico. Entonces ocurrió lo que los cabalistas llaman tzisum. El tzisum es el acto mediante el cual Dios contrae su luz infinita para crear un espacio donde el universo pueda existir. Después de esa contracción, la luz divina comienza a fluir nuevamente hacia la creación a través de canales espirituales, llamados sefirot. Aquí es donde aparece el simbolismo profundo de la menorá. La menorá representa cómo la luz divina desciende, desde lo infinito, hasta el mundo físico. La menorá como representación del árbol de la vida. En la Kabbalah existe un diagrama llamado árbol de la vida. Este árbol tiene 10 sefirot, pero 7 de ellas son las que interactúan directamente con el mundo. Estas 7 sefirot corresponden exactamente a los 7 brazos de la menorá. Los cabalistas enseñan que la menorá es una representación tridimensional del árbol de la vida. Cada brazo es un canal de luz espiritual. Cuando el sacerdote encendía las luces, estaba representando el flujo de energía divina hacia el mundo. El secreto de las 7 llamas. Según el Zohar, las 7 llamas representan 7 niveles de conciencia espiritual. Cada llama simboliza una forma diferente de manifestación de la luz divina. Los sabios enseñan que el alma humana también tiene 7 cualidades espirituales que deben ser refinadas. Por eso la menorá no era solamente un símbolo del templo. Era un espejo del alma humana. El misterio de la llama central. La llama central tiene un significado especial. En la tradición judía se llama Ner Ma'aravi, la lámpara occidental. El Talmud explica que esta lámpara nunca se apagaba milagrosamente, incluso cuando el aceite se terminaba. Los sabios interpretaban esto como una señal de que la presencia divina habitaba en el templo. En la Kabbalah, esta llama central representa la conexión directa entre el cielo y la tierra. Es el punto donde lo divino y lo humano se encuentran. Interpretación cabalística de la menorá según el Zohar y el Arizal. La menorá no es solamente un objeto ritual. Según la tradición mística judía, especialmente el Zohar, y las enseñanzas del Isaac Luria, la menorá representa la estructura espiritual del universo y del alma humana. Los cabalistas enseñan que cada uno de los 7 brazos corresponde a una de las 7 sefirot emocionales del árbol de la vida. Estas sefirot son canales a través de los cuales la luz divina fluye hacia el mundo. La estructura es la siguiente. Brazo central, Tiferet, representa el equilibrio,
la armonía y la belleza espiritual. Este brazo central simboliza la presencia divina que unifica todas las fuerzas del universo. Primer brazo, Gesed, la bondad infinita de Dios, la energía de dar, amar y expandir. Segundo brazo, Geburá, el juicio y la disciplina, la fuerza que establece límites y justicia. Tercer brazo, Netzach, la perseverancia, la victoria espiritual. Cuarto brazo, Jod, la humildad y el reconocimiento de la grandeza divina. Quinto brazo, Yesod, el canal que transmite toda la energía espiritual hacia la realidad. Sexto brazo, Malhut, el mundo físico, donde la luz divina finalmente se manifiesta. Según el Zohar, la menorá simboliza cómo la luz infinita de Dios desciende gradualmente, hasta iluminar el mundo material. Por eso las llamas de la menorá se inclinaban hacia el centro. Los sabios del Talmud explican que esto enseñaba que toda la sabiduría y toda la energía espiritual regresan finalmente a la unidad divina. El secreto de la forma de la menorá. Algo muy interesante es que durante siglos, los sabios discutieron si los brazos de la menorá eran rectos o curvos. El Arizal enseñaba que los brazos eran curvos, porque la luz divina no desciende de forma rígida. Desciende de forma armoniosa y orgánica, como las ramas de un árbol. Esto refuerza la idea de que la menorá representa el árbol de la vida. La menorá como luz para las naciones. El profeta Zacarías tuvo una visión famosa. En su visión, vio una menorá de oro, alimentada por 2 olivos. Esta visión aparece en el libro de Zacarías. Cuando el profeta pregunta qué significa la visión, recibe una respuesta muy poderosa. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Esto revela algo fundamental. La menorá no representa poder militar. Representa la misión espiritual de iluminar al mundo con la luz divina. La luz que nunca desapareció. Aunque la menorá física desapareció, después de la destrucción del templo por el ejército de Tito, los sabios enseñan algo muy profundo. La luz de la menorá nunca desapareció realmente. Esa luz continúa en 3 lugares. En el estudio de la Torá, en las mitzvot, en el alma de cada persona que busca la verdad. Por eso hoy la menorá sigue siendo uno de los símbolos más poderosos del pueblo de Israel. Incluso, aparece en el emblema oficial del Estado de Israel, y frente al Parlamento, el Neset. La menorá no es simplemente un objeto antiguo. Es un símbolo que conecta 3 dimensiones: la historia, la espiritualidad y el destino del pueblo de Israel. Desde el desierto del Sinaí hasta Jerusalén moderna, la menorá representa la luz divina que continúa iluminando el mundo. Que la luz de la menorá ilumine tu alma, que la sabiduría revelada en el Zohar despierte tu espíritu, y que camines siempre en la presencia del Eterno. Gracias por suscribirte, para que sigas el hilo sagrado de la historia. Shalom, shalom.